Nunca pensé que ayudar pudiera convertirse en un problema. Al contrario, siempre creí que ayudar era una forma de estar presente, de seguir siendo parte de la vida de mi hijo. Soy un hombre mayor. He vivido lo suficiente como para saber que las familias cambian, que los hijos crecen, que cada uno forma su propio hogar. Nunca quise imponerme. Nunca quise estorbar. Todo empezó de manera simple. Mi hijo y su esposa acababan de pasar por un momento difícil. Mucho cansancio, muchas responsabilidades, una casa llena de ruido y preocupaciones. Yo los veía agotados. Y como padre, como hombre que ya había vivido todo eso, pensé que podía ayudar. No fui con la idea de quedarme. Eso es importante decirlo. No llegué con maletas grandes ni con planes a largo plazo. Pensé en unos días, quizás un par de semanas, lo justo para aliviar un poco la carga. Me dije a mí mismo, voy, ayudo, y luego vuelvo a mi casa. Preparé mis cosas con cuidado, ropa sencilla, mis medicamentos, nada más. No quería ocupar espacio. Nunca me gustó sentir que molestaba. Cuando llegué todo parecía normal. La casa estaba como siempre. Mi nuera estaba ocupada. Mi hijo cansado, pero correcto. No hubo abrazos largos, pero tampoco frialdad. Me dijeron que pasara. Los primeros días fueron tranquilos. Yo me levantaba temprano. Preparaba el desayuno. Ordenaba un poco la casa. Hacía lo que veía necesario sin preguntar demasiado. Si había que cuidar al niño, lo hacía. Si había que salir a hacer un mandado, iba. No esperaba agradecimientos. Nunca los esperé. Para mí, ayudar era algo natural. Me repetía todo el tiempo. No estoy aquí para quedarme. No soy el centro. Ellos tienen su vida. Eso me tranquilizaba. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, me sentaba solo un rato y pensaba que estaba haciendo lo correcto. Que, de alguna manera, seguía siendo útil. No noté nada extraño al principio. Ni una palabra fuera de lugar. Ni una mirada incómoda. Pero ahora, mirando hacia atrás, sé que esas primeras señales casi nunca son claras. Casi siempre llegan disfrazadas de normalidad. En ese momento, yo todavía creía que estaba allí porque me necesitaban. Creía que ayudar era bienvenido. Creía que el esfuerzo se veía. Creía que el silencio era solo cansancio. No sabía todavía que, en algunas casas, ayudar tiene fecha de vencimiento. Y que, sin darte cuenta, puedes pasar de ser apoyo a ser una presencia incómoda. Pero eso aún no lo sabía. En ese primer momento, yo estaba tranquilo, convencido de que hacía lo correcto, convencido de que ayudar nunca podría convertirse en una carga. Los días pasaron sin que yo me diera cuenta. La idea de unos días empezó a alargarse, pero nadie decía nada, y yo tampoco preguntaba. Seguía levantándome temprano, preparaba el desayuno, ordenaba la casa antes de que todos despertaran. Pensaba que así era mejor, que mi presencia se notara lo menos posible. Ayudaba con lo que veía. Si el niño lloraba, yo iba primero. Si faltaba algo, salía a comprarlo. Si había cansancio, me ofrecía. No porque me lo pidieran, sino porque creía que eso era ayudar. Al principio, mi nuera agradecía con gestos pequeños, un gracias rápido, un asentir con la cabeza. Nada más. Yo no necesitaba más. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Ya no era, ¿podrías ayudarme? Era, haz esto, mejor no hagas aquello, déjalo así. No eran gritos, no eran insultos, eran correcciones constantes, pequeñas, silenciosas, pero repetidas. Empecé a dudar incluso de lo que hacía bien. Si cocinaba, algo estaba fuera de lugar. Si limpiaba, no era como ella lo hacía. Si cuidaba al niño, siempre había una observación. Yo escuchaba, asentía, me callaba. Mi hijo seguía allí, pero cada vez más ausente. Llegaba cansado, comía en silencio, se iba a otra habitación. No intervenía, no corregía, no explicaba nada. Una tarde, mientras ordenaba la sala, escuché a mi nuera hablar por teléfono. No decía mi nombre, pero hablaba de no tener espacio, de no poder descansar, de
sentirse invadida. Me quedé quieto, con algo en la mano, sin saber si debía seguir o detenerme. Por primera vez pensé, ¿estaré molestando? Esa idea me acompañó todo el día. Empecé a moverme más despacio, a hablar menos, a sentarme en rincones donde no estorbara. Si antes ayudaba sin pensar, ahora lo hacía con cuidado, preguntándome si era necesario, si era oportuno, si estaba de más. Nadie me dijo que me fuera, pero nadie me dijo que estaba bien que me quedara. Y en ese silencio empecé a sentir algo nuevo. No cansancio, no enojo, sino la sensación de que mi ayuda ya no era vista como apoyo, sino como una presencia constante que empezaba a pesar. Esa noche me acosté tarde. Pensé en volver a casa. Pensé que quizás ya había hecho suficiente, pero me dije, todavía puedo ayudar un poco más. No sabía aún que cuando empiezas a sentir que estorbas, ya estás más cerca de irte que de quedarte. A partir de ese momento, nada volvió a sentirse igual. No hubo una discusión, no hubo un cambio brusco. Fue algo más silencioso. Mi presencia empezó a notarse demasiado. Si entraba a una habitación, la conversación se detenía un segundo. Luego continuaba, pero ya no era lo mismo. Mi nuera comenzó a organizar la casa como si yo no estuviera allí. Decidía horarios, rutinas, momentos adecuados para todo. Cuando yo preguntaba si podía ayudar, la respuesta era corta. ¿Ya está hecho? O déjalo, luego lo hago yo. No era rechazo directo, pero tampoco era inclusión. Mi hijo seguía llegando cansado. Comía rápido. Se levantaba de la mesa antes de tiempo. Cuando yo intentaba hablarle, me respondía con frases breves, como si no tuviera energía para más. Empecé a notar que mis cosas se movían. Mi abrigo ya no estaba donde lo dejaba. Mis zapatos aparecían en otro lugar. Mi taza favorita desapareció del estante. Pequeños detalles, pero constantes. Una tarde escuché una frase que no estaba dirigida a mí, pero era claramente sobre mí. Mi nuera dijo que la casa necesitaba orden, que no podían vivir con interrupciones constantes, que necesitaban recuperar su espacio. No dijo mi nombre. No hizo falta. Me quedé quieto, como si no hubiera escuchado nada. Pero algo dentro de mí se encogió. Esa noche casi no hablé. Comí en silencio. Me levanté temprano de la mesa. Por primera vez pensé seriamente en volver a mi casa. No porque no pudiera ayudar más, sino porque empecé a sentir que mi ayuda ya no era deseada. Me pregunté en qué momento pasé de ser apoyo a ser estorbo. Nadie me pidió que me fuera, pero todo a mi alrededor empezó a empujarme hacia la salida. Y entendí algo difícil de aceptar. Cuando en una casa tienes que medir cada paso, cada palabra y cada gesto, ya no estás ayudando. Solo estás ocupando un lugar que alguien más quiere vacío. No ocurrió de un día para otro. Fue una suma de momentos pequeños que empezaron a pesar más que el silencio. Una mañana noté que ya no preparaban el desayuno conmigo. La mesa estaba puesta cuando llegué, pero mi lugar había cambiado. Un poco más lejos, un poco más incómodo. No dije nada. Mi nuera comenzó a hablar de rutinas, de horarios, de lo importante que era respetar el orden de la casa. Lo decía con calma, pero cada palabra parecía marcar una línea invisible. Yo asentía, escuchaba. Me decía a mí mismo que era su casa. Cuando intentaba ayudar, ya no era necesario. Déjalo. Luego. No hace falta. Palabras simples, repetidas. Mi hijo estaba allí, pero cada vez menos presente. Cuando la conversación se volvía incómoda, se levantaba. Salía de la habitación. Elegía no escuchar. Una tarde, mientras ordenaba mis cosas, mi nuera entró al cuarto y dijo, sin mirarme directamente, que tal vez sería bueno que pensara en volver a mi casa pronto. No fue una orden. No fue un reproche. Fue una sugerencia cuidadosamente puesta. Yo entendí el mensaje. Esa noche casi no dormí. Pensé en todo lo que había hecho, en cada gesto, en cada esfuerzo, y por primera vez sentí vergüenza. No por ayudar, sino por haber creído que ayudar me daba derecho a un lugar. Al día siguiente, empecé a preparar mi salida sin decirlo en voz alta, porque cuando los límites no se dicen,
pero se sienten. La decisión ya está tomada. Esa mañana la casa se sentía distinta, no más silenciosa, más fría. Me levanté temprano, como siempre. Preparé café para mí solo. Nadie preguntó si quería desayunar con ellos. La conversación del día anterior seguía dando vueltas en mi cabeza. No había sido una orden, no había sido un reclamo, pero el mensaje estaba claro. Mi nuera empezó a hablar de planes, de cómo organizarían la semana, de lo que necesitaban hacer como familia. Usó esa palabra varias veces. Yo no estaba incluido en esa frase. Mi hijo escuchaba, asentía, no me miraba. En un momento intenté decir algo, solo una frase, algo simple. Mi nuera me interrumpió con calma, pero sin dejar espacio. Dijo que entendía mi intención, que había ayudado mucho, pero que ahora necesitaban volver a su rutina. Mi hijo permaneció en silencio. Ese fue el momento exacto en que entendí todo. No había discusión posible. No había nada que explicar. No me estaban echando. Me estaban cerrando el lugar. Sentí algo parecido a la vergüenza. No por haber ido, sino por haber pensado que mi ayuda me daba derecho a quedarme. Respiré hondo. Asentí. Dije que entendía. Nadie me contradijo. El resto del día pasó lento. Cada gesto era una confirmación. Cada silencio, una respuesta. Por la tarde, empecé a guardar mis cosas sin apuro. Nadie preguntó qué hacía. Nadie se ofreció a ayudar. Cuando terminé, me senté un momento. Miré alrededor. No había enojo, solo una certeza. Ya no estaba allí por necesidad. Estaba allí por costumbre. Y la costumbre había terminado. Esa noche dormí poco. No porque no supiera qué hacer, sino porque aceptar siempre duele más que irse. Al amanecer, la decisión ya estaba tomada. No hubo una despedida formal. Nadie dijo mi nombre. Nadie preguntó si estaba seguro. La mañana llegó como cualquier otra, pero yo ya sabía que no era igual. Me levanté antes que todos, no por costumbre, sino porque el sueño ya no me sostenía. La casa estaba en silencio, un silencio distinto al de otras noches. No era paz, era cierre. Tomé mi bolsa y la apoyé en el suelo un momento. Miré alrededor despacio, como si necesitara memorizar algo que nunca había sido mío. Cada objeto estaba en su lugar. Cada cosa seguía funcionando sin mí. Y eso dolió más de lo que esperaba. Caminé por el pasillo. Esperé escuchar una puerta abrirse, una tos, un ¿te vas? Nada. Llegué a la entrada y me detuve. No porque dudara, sino porque una parte de mí todavía esperaba una señal. Pensé en todo lo que había hecho, en las madrugadas, en el cansancio, en las veces que ayudé sin que me lo pidieran, y también pensé en lo poco que había ocupado espacio, en lo cuidadoso que fui, en lo mucho que me esforcé por no molestar. Abrí la puerta lentamente. El aire frío de la mañana entró de golpe. Fue entonces cuando entendí algo simple y duro. Yo ya no pertenecía a ese lugar. Salí. Cerré la puerta con suavidad, como si aún quisiera respetar una casa que ya no me incluía. Me quedé unos segundos afuera. No miré atrás, no porque no doliera, sino porque mirar ya no tenía sentido. Empecé a caminar. Cada paso era más liviano y más pesado al mismo tiempo. Liviano, porque ya no tenía que fingir que estaba bien. Pesado, porque dejar un lugar siempre duele más cuando te vas en silencio. No me fui con enojo, no me fui con reproches. Me fui con una certeza difícil de aceptar. A veces ayudas, a veces das todo, y aún así llega un momento en el que entiendes que quedarte significa perderte. Y yo ya no estaba dispuesto a perderme más. No regresé de inmediato a mi casa. Caminé un poco más. Necesitaba que el cuerpo alcanzara lo que la cabeza ya había entendido. Me senté en un banco. Miré pasar el día como si no fuera mío. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir sin corregirme. No sentí odio, no sentí rencor, sentí tristeza y algo parecido al alivio, porque ya no tenía que justificarme. Ya no tenía que demostrar que ayudaba. Ya no tenía que medir cada palabra ni cada paso.
Comprendí algo que me había costado aceptar. El amor no siempre se rompe con gritos. A veces se va desgastando en el silencio, en la costumbre, en la falta de lugar. Pensé en mi hijo, no como hombre cansado, sino como niño. Ese niño que una vez me necesitó y al que yo siempre estuve. No lo culpé. La vida también cansa, y no todos saben defender lo que aman. Pensé en mi nuera, no con enojo, sino con distancia. Entendí que cada uno protege su espacio como puede, aunque a veces eso duela a otros. Y entonces pensé en mí, en cuánto tiempo había pasado intentando no molestar, en cuántas veces me achiqué para que otros se sintieran cómodos. Ese día me prometí algo sencillo, no volver a quedarme donde tengo que pedir permiso para existir. Regresé a mi casa al caer la tarde. Abrí la puerta, encendí la luz, me senté en mi propia silla. El silencio era distinto, no era vacío, era mío. Aprendí que ayudar es hermoso, pero quedarse donde no te quieren no es amor, es olvido. Y yo ya no quería olvidarme de mí. Ese fue el verdadero final de esta historia. No una salida, no un rechazo, sino un regreso.